A ver, esta mañana amanecimos pues ya con la tasa de interés de referencia a 8%. Pedro Tello nos explicaba hace un rato qué significa todo eso. Y dice hoy, por ejemplo, la primera del Universal, pues viene un nubarrón económico en la cuarta transformación. Así van a iniciar. Tenemos algunas gráficas que vamos a compartir con usted en un momento más. ¿Cómo ha caído la bolsa mexicana en los últimos meses? La comparación del año parece de verdad una montaña rusa. Y Pedro Tello nos decía también, nada más en el último mes, el dólar pues se ha depreciado o ha tenido un desliz de 9%. ¿Se acuerda cuando el dólar estaba en 18.60, 18.90? Pues sí, fue hace un mes. Hoy estamos ya llegándole casi al 21. La cosa está tan grave, estamos exagerando, es la mafia del poder, hay una solución, es parte del cambio. Hoy le aprecio mucho a Mario Maldonado que nos visita aquí en este espacio. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Hola, Luis, muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Gracias, Mario. También está con nosotros Pedro Tello. Hace un momento platicábamos. Pedro, bienvenido. Gracias, Luis. Buenos días. Y Enrique Díaz Infante. Enrique, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Luis. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, pues comenzamos contigo. Nos decías hace un momento, primero sobre esta creación del Consejo de Empresarios, que bueno, pues podría tratar de darle tranquilidad a los mercados. Sí le da tranquilidad, porque dicen que estos también pueden ser pues los empresarios carnales. Yo creo que es muy interesante y como todo lo que pasa, está pasando en la cuarta transformación, da lugar a interpretaciones. Por un lado, podemos hacer un símil con lo que Donald Trump trató de hacer al principio, creando este Consejo Asesor Económico, para dar confianza y dar un mensaje de que se iban a hacer cuestiones y políticas pro empresario. Claro. Al final los empresarios acabaron tronando, no le pudieron seguir el ritmo y dijeron, o no les interesó y dijeron, yo no me presto a estos jueguitos. Eso fue la experiencia con Trump. Pero al menos hubo un primer mensaje, ¿no? Aquí pudieras tratar de hacer este mensaje a la luz del octubre negro que se ha vivido y el noviembre, el noviembre negro. O sea, la verdad que ha sido terrible este arranque económico. Entonces, tratar de mandar un mensaje de confianza. Ahora, yo nada más quisiera también dar otra cifra más, ya que se arrancó con cifras. Ayer tuve conocimiento de que la CONSAR ya había anunciado que la minusvalía en las Afores, y es importante decirlo para que el público que dice, pues a mí qué, pues ya como Pedro señaló, a ver, la depreciación del peso, pues cómo va a pegar en los precios, ¿no? Vamos a ver la inflación y ya cómo están las tasas de interés, cómo va a pegar. Bueno, también en los ahorros para el retiro, cómo va a pegar. Todos estos jueguitos de la cuarta transformación, ¿no? Las inversiones que las Afores traían en la deuda gubernamental emitida con motivo del Naim, pues 131 mil millones de dólares, que era de pesos, es lo que en octubre costó. O sea, el 31 de octubre... ¿4%, no? ¿Se cayó en octubre? ¿Cuánto fue que lo que la minusvalía, más o menos, 131 mil millones. Y para noviembre, que también estuvo muy pesado por el anuncio de las comisiones que tiró la bolsa, sí se preveía que volviera a caer. ¿Cuánto traes el dato? Yo traigo 131 mil millones de pesos, que es lo que se ha perdido. 131 mil millones de pesos. A ver si MBS Televisión puede tomar por un momento nuestro iPad en un rato más para que lo podamos ver en la pantalla, porque yo quisiera preguntarte, Mario, Pedro, Enrique, sobre algo que para la mayor parte de los mortales nos es desconocido. O sea, el tema de la bolsa. Ojalá que lo podamos ver ahí en tele, a ver si en un momento más podemos ahí ajustar la imagen, pero bueno, déjeme plantearle aquí la imagen, se la describo para nuestros amigos en radio, y estamos viendo cómo cayó la Bolsa Mexicana de Valores. Estamos viendo un comparativo, a ver si pueden ver toda la imagen, pero estamos viendo todo un comparativo desde noviembre de 2017 hasta noviembre de 2018. Si vemos así la gráfica, que aquí la pongo para la mesa, que ahorita ya se está mostrando en televisión, pues es como una montaña rusa. O sea, sí, de pronto ahí había caído en mayo de 2018, lo platicábamos, tenía mucho que ver con la incertidumbre del Tratado de Libre Comercio, y de pronto empezó a subir, y luego a partir de octubre, después de que se anuncia el aeropuerto, cae, pero cae brutalmente. Esta es una comparación que estamos tomando de Investing de un año en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Esto cómo nos afecta? ¿Esto realmente solo le afecta a los empresarios? ¿Le afecta a todo el mundo? Mario, Pedro, ¿quién? Bueno, yo creo que definitivamente hay una pérdida de confianza por parte de los inversionistas pues de todo tipo, incluidos los inversionistas institucionales, quienes, por ejemplo, compraron certificados de esta fibra para financiar el aeropuerto en Texcoco,
o estos inversionistas institucionales que compraron bonos que se emitió por parte del grupo aeroportuario para financiar este mismo proyecto. Creo que en sí mismo lo que les genera preocupación a los inversionistas internacionales y a los inversionistas nacionales, pues es que no necesariamente la cancelación de proyectos como el aeropuerto en sí mismo, sino las señales que estás mandando de cómo vas a tomar tus decisiones de gobierno, ¿no? Es decir, a través de una consulta, de referéndums que pues son muy cuestionables. Yo creo que estas señales sí han mermado la confianza de los inversionistas, y por supuesto que esto se ha reflejado en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, que como lo señalaba Luis, pues está en niveles mínimos, incluso que no veíamos, y quizá aquí me corregirá si no Pedro Enrique, pues después de la crisis financiera del 2009, ¿no? Digamos, sí, ya en los meses subsecuentes, y yo creo que eso sí es de preocupación. Hay emisoras en particular, como es el caso de Banorte, una de las que puede ser más afectadas por este eventual recorte de las comisiones bancarias o la regulación a las comisiones bancarias, que lleva una pérdida de cerca de 22% desde que se anunció esta posible iniciativa por parte de Ricardo Monreal. Es decir, hay una minusvalía en el precio o el valor de capitalización de Banorte, pues bastante elevada. Que por cierto, Banorte, que preside Carlos Hank González, quien será uno de los empresarios que formará parte de este consejo consultivo empresarial, que bueno, llama la atención ahí. Creo que ese es todo un tema, porque lo mencionabas, hay al menos de este pool de empresarios que mencionó ayer Andrés Manuel López Obrador, 2 que tienen contratos con el aeropuerto, es decir, que eventualmente pues serán contratistas en Santa Lucía, si es que ese proyecto levanta. Hay otro que levantó la mano para participar en el proyecto del Tren Maya, dijo que le interesaba. Ahora mencionabas el caso de Ricardo Salinas Pliego con el Banco Azteca, quien Andrés Manuel López Obrador dijo que serán unos de los que utilizarán para llevar los recursos de sus programas sociales a los diferentes ciudades y estados. Es decir, yo no creo que de entrada haya un conflicto de interés con este consejo consultivo de empresarios. Sin embargo, sí se van a tener que andar pues con mucho más cuidado por el ojo público que tendrán encima. Yo creo que yo veo bien ese consejo. Espero que no tenga el mismo final que el que tuvo Donald Trump, en el que pues, la mayoría de los empresarios, grandes empresarios, terminaron por salirse de ese consejo porque pues no encontraban consensos, no había, digamos, no les hacía caso el presidente Donald Trump. Espero que no suceda lo mismo. Pero bueno, hay algunas, creo que señales encontradas que a lo mejor ahorita podría ser una película que ya vimos. ¿Tú cómo ves el consejo, Pedro? ¿Y cómo ves en particular pues estos datos, las caídas que tenemos tanto de la bolsa como la apreciación del dólar? Ayer recuperó un poquito con la tasa de interés. Son números que obviamente preocupan, pero ¿será normal por el cambio? Yo tengo la impresión, Luis, de que debemos empezar por reconocer que los mercados financieros son la piel de la economía de cualquier país desarrollada o en vías de desarrollo, como el caso mexicano. Y si en la bolsa los inversionistas prefieren salir de inversiones en pesos mexicanos y en empresas nacionales, lo hacen por 2 razones fundamentalmente. Primero, porque perciben que el riesgo de mantener sus inversiones en México y en pesos es mayor que aquel que significaría vender lo que tienen aquí invertido, emigrar hacia dólares y buscar opciones de inversión, por ejemplo, los bonos de Estados Unidos, que a lo mejor les ofrecen menos rendimiento, pero mucha mayor seguridad respecto a aquello que están dispuestos a invertir. Pero no solamente les preocupa el ambiente en el medio en que se está creando en la actividad económica mexicana, sino sobre todo las señales que reciben acerca de lo que va a ocurrir a partir del 1 de diciembre próximo. Un inversionista decide mantener sus fondos o sus recursos de inversión, igual que usted y yo, en aquellas opciones en las que tiene usted la certeza, 1, de que va a obtener un rendimiento bastante bueno, y 2, de que aquello que está invirtiendo hoy lo va a recuperar mañana, más el interés o la ganancia que espera usted obtener. Cuando alguna de estas 2 razones no se está consolidando, o no tiene la certeza de que aquello en lo que estás invirtiendo es sólido, o la garantía de que vas a recibir aquello que estás invirtiendo hoy, decide simple y sencillamente buscar otras opciones que a lo mejor no son tan rentables. Bueno, eso ha ocurrido en los mercados financieros. Están saliendo de México y de las economías emergentes porque el ambiente internacional se está ensombreciendo y porque buscan la certeza de ganar menos, pero obtener finalmente aquello que están invirtiendo el día de hoy.
¿Va a afectar esto al desarrollo de la economía mexicana? Por supuesto que sí. Cuando las empresas reciben menos recursos de la bolsa de valores, evidentemente lo que esto significa es que los planes de inversión que originalmente trataban de fondear con esos recursos no van a poder hacerlo. Significa que no van a generar tantos empleos y en no pocos casos seguramente van a tener incluso que recortar fuentes de trabajo. Cuando el valor de la moneda local, el peso, se deprecia frente al dólar, lo que eso significa es que quienes van a tener que comprar maquinaria y equipo o reponer maquinaria y equipo o comprar refacciones lo van a hacer a un precio más caro que va a afectar sus costos e inevitablemente los va a colocar frente a la disyuntiva de absorbo estos costos contra la rentabilidad que tengo o traslado estos costos al precio final para que sea el consumidor el que termine por pagar los platos rotos. Así que hay un efecto inevitable sobre usted y sobre yo y sobre mí, perdón, por la caída de la bolsa y por el aumento en el precio del dólar. ¿Estamos en una condición que anticipa una crisis? Yo creo que no, pero sí frente a señales que generan inquietud, generan incertidumbre y obligan a los inversionistas, particularmente los mercados financieros, a ser muy, muy cautos y a poner en pausa sus decisiones de inversión en pesos y en México. Esto es muy importante, el asunto de si viene o si no viene una crisis. Tú dices, Pedro, no estamos ante un escenario que pueda anticipar una crisis. ¿Coincides, Enrique Díaz Infante? Sí, no y quién sabe. De plano. O sea, vamos a ponernos aquí a hacer el oráculo. Ya no importa. Mira, te voy a decir una cosa. Sí ha habido un cambio de percepción de 180 grados de los mercados. Okay. Empezaron con optimismo porque el resultado de las elecciones correspondió a las expectativas, correspondía a lo que decían las encuestas, entonces hubo una tranquilidad y pues recordemos que en México se ha visto que hay un problema, un riesgo de inestabilidad. Entonces la llegada de López Obrador decía, bueno, esto atempera los riesgos de inestabilidad política, se le puede ir quitando riesgos y va a haber gobernabilidad. Entonces fue bien visto. Pero ha habido un cambio de 180 grados y ahorita sí pasaron del optimismo a la cautela y ya muchos están esperando para ver si se salen. Y yo por eso te digo que sí, no y quién sabe, porque lo que está por pendiente es el presupuesto. El presupuesto es el que nos va a decir si el Tren Maya es una mera ocurrencia. El 1 de diciembre nos van a decir si todo esto, la de consulta popular para lo del Naim, fue un te engañé y fíjate que me salí de la chistera, me saqué un conejo. No lo sé. ¿Tú ves la posibilidad de que todavía sí se construyera Texcoco, por ejemplo? A ver, yo lo que veo y nunca los mercados van a construir sobre este tipo de cuestiones. Por eso los mercados piden certidumbre. O sea, los mercados ya descuentan que se cancela eso. Sí. Pero López Obrador sí le gusta jugar con la incertidumbre y le gusta, por eso es que los mercados están cambiando del optimismo a la cautela. ¿Y luego qué hacemos con los patos que salvamos y el lago? No, por eso yo pensaría que ya no va a haber ese tipo de cambios, pero lo que me refiero es que falta el 1 de diciembre y falta el presupuesto y falta ver si se quiere sacar algún conejo de la chistera, y cuestiones como estas. Quiero sumar a los empresarios para escucharlos, entonces mandar señales. Entonces de repente uno dice, ¿y estará cambiando? Pues quizás está dándose cuenta de todas las consecuencias que está teniendo en la economía sus acciones, sus dichos, su propuesta de comisiones y todo. No lo sé. Pero el presupuesto es el que nos va a decir realmente dónde está parado. Y eso va a ser lo que va a determinar si se salen o se quedan los capitales. Es un presupuesto que va a ser una gran sorpresa, ciertamente. Vimos la propuesta de comisiones bancarias, de reducirla con Ricardo Monreal, y justamente sobre el presupuesto, pues vimos a Carlos Ursúa, el próximo secretario de Hacienda, que salió a tratar de tranquilizarlo a los mercados y sin afán peyorativo Ursúa, pero no lo pelaron. Fue hasta que salió López Obrador como que las cosas ya empezaron a tranquilizarse. Este presupuesto pues ya tiene ahí algunas voces que hablan de utilizar fideicomisos que no se han usado, por ejemplo el de la reconstrucción o el de desastres, para más o menos equilibrar el presupuesto. Y ya las voces más radicales, que esperemos pues simplemente sean eso, voces radicales que se pierdan, hablan inclusive de utilizar las reservas del Banco de México, al grado que un Jonathan Heath, que será el próximo subgobernador del Banco de México, tuvo que salir en Reforma a explicar por qué esas reservas no son necesariamente del presupuesto mexicano. ¿Cómo ven este tema? El presupuesto será la gran sorpresa. ¿Qué opinas, Mario? ¿Qué opinas, Pedro? Bueno, a ver, esto de las reservas, de utilizar reservas internacionales para financiar proyectos y demás, ese sería un balazo en el pie. Ahí sí sería una señal gravísima para los inversionistas y una consecuente crisis. Yo creo que solamente plantear una iniciativa en ese sentido. Yo creo que no va a pasar, al menos no en el corto o mediano plazo. Eso es lo que yo creería, digamos,
sí hay sensatez. Con respecto al tema del presupuesto, la realidad es que tendrán que sacar de la chistera algunas sorpresas realmente, porque lo cierto es que el 83% del presupuesto del próximo año está comprometido. Es decir, el 83% del presupuesto ya está comprometido en el pago del servicio de la deuda, en el pago de las pensiones y del gasto corriente. Es decir, tiene muy poco margen Carlos Ursúa, el próximo secretario de Hacienda, para pues reasignar el resto de lo que queda del presupuesto. Yo lo que sí creo es que Carlos Ursúa y el equipo económico financiero de Andrés Manuel López Obrador llegan muy desgastados a la toma de protesta del 1 de diciembre y a lo que viene después. Es decir, ya la confianza que decíamos de los inversionistas, de los empresarios, pues está desgastada justamente por estas señales de incertidumbre. A ver, Carlos Ursúa y Alfonso Romo, el próximo jefe de la oficina de la presidencia, hicieron una especie de roadshow con inversionistas, con calificadoras de valores, con empresarios. Ellos hablaban de decenas de reuniones para tranquilizarlos, para mandar señales de confianza, y lo que sucedió es que quedaron pésimo ante estos inversionistas después de estas decisiones de cancelar el aeropuerto con una consulta muy cuestionada, estos amagos de imponer, de cancelar comisiones bancarias, que es una atribución que tiene el Banco de México y que el Congreso debería consensuarlo o preguntarle al menos a los que saben. No pareciera que sacas una iniciativa al vapor. El tema que se va a consultar 10 proyectos o programas sociales y 3 proyectos de infraestructura este próximo 24-25 de diciembre. Es decir, yo creo que todo eso pues le ha generado una desconfianza, un descrédito, yo sí creo, al próximo secretario de Hacienda, y eso, a mi parecer, es decir mucho, que de por sí ya va a tener que cuestionado. salir a los mercados a pedir eventualmente refinanciar la deuda pública, va a tener que acompañar al director general de Pemex a colocar bonos en los mercados internacionales. ¿A qué precio va a hacerlo? Eso me parece que sí es muy de cuidado, y es algo que Andrés Manuel López Obrador, quizás sin quererlo, pues le heredó a el secretario de Hacienda. Va a llegar el 1 de diciembre a su oficina de Palacio Nacional, Carlos Ursúa, pues con un desgaste que yo creo que le podría costar mucho al país, por lo que representa el secretario de Hacienda y la Secretaría de Hacienda, que es un cargo súper estratégico para cualquier gobierno federal. ¿Qué dices, Pedro Tello? Fíjate, Luis, yo creo que cuando den a conocer el presupuesto 2019, entonces el gobierno entrante va a enfrentar lo que yo llamo la prueba del ácido. Toda la expectativa que se ha forjado alrededor de su capacidad para organizar dentro del techo de ese presupuesto los compromisos de campaña que puede empezar a resolver a partir del próximo año, va a ser una realidad cuando tengamos los números enfrente y podamos hacer sumas y restas. Yo confío que ese presupuesto sea un presupuesto equilibrado, que no represente una señal poco estimulante sobre la capacidad de este gobierno para cumplir compromisos estrictamente financieros, y que sea por lo menos un presupuesto que no le dé satisfacción a todos, pero por lo menos tranquilidad a los mercados y a la actividad económica nacional. Será la prueba del ácido. Yo creo que hay que recordar una cosa, Luis. ¿Por qué creo que no estamos frente a una condición de crisis económica? Por dos razones. La primera, porque López Obrador va a iniciar con 2 blindajes que son muy importantes y que no hay que perder de vista. El primero es el blindaje fiscal. Va a tener un fondo de 327,000 millones de pesos para hacer frente a una eventual caída catastrófica en los ingresos federales, o bien para hacer frente a una caída en los ingresos que puede compartir con los gobiernos de los estados. Pero tiene también un blindaje financiero superior a los 260,000 millones de dólares, que es la suma de las reservas internacionales más el crédito disponible del Fondo Monetario Internacional, que le da tranquilidad para hacer frente a corridas especulativas contra el peso o a la necesidad de hacer frente a compromisos financieros que no los tiene en este momento, pero que eventualmente podrían apretar, digamos, las condiciones de toma de decisiones en materia económica. Yo creo entonces que tenemos frente a nosotros 2 semanas muy importantes para conocer paulatinamente qué ocurre con el presupuesto de egresos, un gobierno que va a empezar y que va a tener que enviar señales más precisas a los mercados financieros, y yo diría inversionistas nacionales y extranjeros que tienen en pausa decisiones y en cautela finalmente su percepción sobre lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en la economía mexicana. Vamos a hacer rápidamente una pausa, regresamos para platicar de un tema, las comisiones bancarias. Vaya tema. O sea, dice Ricardo Monreal que hay que eliminar las comisiones, que esto le afecta al pueblo y que esto
esto, bueno, pues será positivo para el pueblo. Cosa curiosa, reaccionó inmediatamente, bueno, no tan inmediatamente, pero sí reaccionó López Obrador y reaccionó inclusive Jade Kolpolemsky. Ayer platicábamos con Ricardo Monreal y nos decía que pues había gente en la izquierda que terminaba siendo vocera de los bancos que querían afectar al pueblo. ¿De qué estamos hablando? Regresamos y platicamos de las comisiones bancarias en esta mesa de análisis con Enrique Díaz Infante, Mario Maldonado y Pedro Tello. Seguimos. 8 de la mañana con 10 minutos. Perdón, estamos aquí en el corte de la mesa de análisis económico. Aquí vaticinando lo que viene con el presupuesto. Oiga, ya platicaremos en un momento más. Regresamos a MBS Radio y MBS Tele. Nada más, vámonos a los mensajes en tiempo real, a los comentarios que nos están llegando. Hola, buenos días. En Zitácuaro no habrá vuelta ciclista por los maestros del Estado. Digan algo porque se canceló la vuelta. Gracias. Sobre la mesa nos dicen, sigan esforzándose para que ustedes mismos crean que tienen la razón. Obvio que no votaron por López Obrador ustedes, pero el pueblo aceptará lo que venga. Hagan sus esfuerzos. Haz tus esfuerzos, Pedro, Mario, Enrique Díaz Infante, que sigas esforzando. No se hagan tarugos, los empresarios que ya no juntaron son los que estaban totalmente coludidos con los integrantes de la mafia del poder. Muy interesante, ¿no? Porque pues, Bernardo Gómez, Ricardo Salinas Pliego, Hank, pues sí era la mafia del poder también en algún momento. En fin, bueno, pero ahora ya son los empresarios buenos, dice aquí la gente. Veredes, diría un clásico. ¿Cómo? Cosas veredes. Cosas veredes. Quijote de la Mancha, ¿no? Cosas veredes. Dicen aquí, Pedro Tello, a esa suma agrégale 83,000 millones de los 500,000 millones que se van a ahorrar con la corrupción. No sé a qué temas se referían por aquí en el mensaje, pero bueno. Tampoco, pero que le manden el mensaje a López Obrador. Sí, yo por qué, ¿no? Le van a hacer falta. Yo por qué. Buenos días, felicidades por el programa. Para un mortal, ¿qué le conviene sacar en crédito en esta temporada? Ya decías, ¿no? Hace rato que todavía puede encontrar financiamiento hipotecario a tasa fija. Ajá. Yo le diría, aprovéchelo si realmente lo necesita. Y si tiene tarjeta de crédito, liquide tan pronto como sea posible lo que trae de adeudo y sea muy cauto en el uso de la tarjeta. Así rápidamente, en unos segunditos antes de que regresemos a transmisión simultánea MBS Radio y MBS Tele, para un mortal, está buena la pregunta, para un mortal, sí. ¿Qué recomendarían comprar, Mario? Para un mortal, no sé qué recomendar, porque si no, mira. Dicen que casas, que si conviene comprar casas, que si conviene comprar coches. Fíjate que ahora en Twitter ahorita hay una pregunta de quiero comprar un coche y lo voy a comprar a crédito. ¿Me conviene hacerlo en este momento o no? Híjole. Qué difícil. Yo diría que no. Es decir, ¿cómo que dices? Yo diría para un mortal que no se endeude ahorita, sino que, como dijera Pedro, si lo va a hacer en tasa fija, pero no endeudarse y mejor meterle a los tabiques, meterle a los activos fijos, meterle a las cosas que no se deprecien. Ni siquiera bienes de consumo, sino bienes raíces. O sea, yo le metería bienes raíces. Ladrillos. Sí, lo cual implica tener mucha capacidad económica para poder entrarle a eso. Pero si de que la puedas comprar, no necesariamente crédito hipotecario, ¿valdrá la pena ahorita? Si es tasa fija, sí. Si es tasa fija, sí. Siempre y cuando no dejes de pagarla. Desde luego. Eso es, tomas un crédito seguro. Sí, es conociendo tus capacidades de pago. Esa es la primera condición. Y 2, tomas un crédito cuando la tasa de interés es lo suficientemente atractiva y cuando tienes la certeza de que es tasa fija y a lo largo de la vida del financiamiento no vas a tener ningún efecto. Si son esas 3 condiciones, adelante. Si no, piénselo 2 veces. O sea, una tele de 89 pulgadas a 48 meses sin intereses, mejor, ¿no? Mejor seguimos con nuestra televisión de caja de 1990. La de bulbos. La de bulbos. Sigamos con eso. Porque de lo contrario va a tener que ver pasar 4 buenos fines sin poder comprar nada antes de terminar de pagar la de 48 meses, ¿no? ¿Tú qué opinas, Mario? Pues es interesante el contexto que mencionas hace rato, Luis, del Buen Fin, porque el Buen Fin, pues si algo tiene es estas compras a crédito. Entonces la gente realmente utiliza su aguinaldo o aparte sus ahorros para esta temporada. Claro. Yo creo que sí es más que nunca de pensarlo 2 veces, de hacerlo con cuidado y de ver pues, su situación financiera. Regresamos a nuestra transmisión simultánea, MBS Radio y MBS Tele. Seguimos en este espacio, 8 de la mañana con 14 minutos. Nuestra mesa de análisis financiero con Mario Maldonado, Pedro Tello y Enrique Díaz Infante. Nos quedamos hace un rato, antes de irnos a la pausa, con el tema de Ricardo Monreal.
con dos propuestas muy particulares que ha lanzado. Una, la de eliminar comisiones bancarias. Platicábamos con él hace unos días, yo dije que ayer fue antier, perdón, y nos decía Ricardo Monreal, pues que sí pensaban que venía una reacción, pero no estamos seguros si era esta la reacción que esperaban de los mercados al anunciar el corte de comisiones bancarias. Y la otra, la propuesta en torno a la confianza ciudadana, que algunos apuntan podría terminar por mermar la recaudación fiscal con pues ciudadanos que opten mejor por no declarar o por tratar de esconder por ahí ciertos ingresos. ¿Qué nos dicen al respecto de estos temas, las comisiones bancarias y la confianza ciudadana? Enrique Díaz Infante. A ver, en relación a las comisiones, es pues casi evidente que tenemos un problema público de alto costo del crédito, lo cual implica también las comisiones que, si hacemos un comparativo con lo que se cobra en las matrices, pues parecía a primera vista que es algo elevado. Ha salido a decir la Asociación de Bancos de México que también tenemos que considerar los niveles de inclusión financiera y de penetración del crédito en México, que en el caso de la penetración del crédito está en niveles del 34% del PIB, viniendo a principios del sexenio de 27% del PIB. Entonces ha habido mejoras, pero el promedio de Latinoamérica es del 50% del PIB de crédito a los privados. Entonces dice, oye, pues si hay una masa crítica baja, pues se necesitan comisiones más caras. Yo creo que de todos modos una población de 130 millones, a hablar de esos niveles de penetración te da mucho más que quizás lo que tenga Chile o algo y que tienen comisiones más bajas. Entonces, pero es un tema que, y eso fue por eso que fue muy mal recibido, porque en ley está previsto quién lo puede revisar, que es el Banco de México, artículo 4 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, que será el Banco de México el que tendrá la facultad de revisar este tema, escuchando a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la Comisión Nacional Bancaria y a la Conducef. Entonces, si ya tienes un camino legal establecido, y si tienes toda la fuerza para decirles, revisa este tema, platicar con la comisión, platicar con los banqueros, decir, oigan, ¿por qué no revisamos esto? Y la COFESE, oye, haz un análisis de la estructura de precios. Yo creo que el Congreso es un pésimo regulador. O sea, no tiene ni la información suficiente, va a generar distorsiones en el precio de la tasa. El precio del crédito pues, puede ser no tan atractivo y entonces a generar escasez, fomentar la informalidad, el crédito informal. O sea, entonces, mete en el Banco de México. Distorsiones. Se mete con el Banco de México y entonces suma esto a las malas señales hacia el Banco de México. O sea, primero López Obrador hace mes y medio dijo si hay inestabilidad financiera es por culpa del Banco de México. Después, hubo un primer nombramiento razonable de su gobernador. Ahora se sale otro subgobernador. Viene esto de las salidas de 200 funcionarios de Banco de México. Entonces, como que la lucha con Banco de México está fuerte y ahorita en una atribución del Banco de México, que es la determinación de las comisiones, se mete el Congreso, pues es una pésima señal. Y por eso es que esta reacción, sumado a lo que ya venía del Naim y todo lo anterior de Benjamín Robles, el diputado, con despropósito de utilizar las reservas internacionales, ¿no? Para fomentar el desarrollo. ¿Qué opinan? Déjame decir, Pedro. Perdón, Mario. No, adelante, Pedro. Dos datos nada más para ubicar en su dimensión de qué estamos hablando. En México hay más de 1,290 productos financieros. Y a esos 1,290 productos financieros, Luis, se les aplican más de 5,300 comisiones. En promedio estamos hablando de más de 4 comisiones por producto. Comparando esto con lo que ocurre en otros países, uno tiene que concluir que México está entre los 5 países a escala mundial con el mayor número de comisiones y con las comisiones más elevadas por producto financiero. Ahora, hace 10 años se hablaba los 5 más en el entre mundo. Los 5 países más con mayores... con mayores comisiones del planeta. Así es. Hace 10 años se propuso en este país abordar el tema de las comisiones, hace 10 años, y los bancos entonces dijeron, México es en este momento, hace 10 años, un mercado pequeño y un mercado inmaduro. Y por esas dos condiciones, los costos de operación de la banca son elevados. A la vuelta de 10 años, uno revisa qué ha ocurrido con los costos de la banca y piensa solamente en 2 ejemplos. A ver, hace 10 años llegaban a nuestro domicilio los estados de cuenta de tarjeta de crédito y de cuenta bancaria. Hoy nos llegan por vía de correo electrónico. ¿Hay un ahorro relevante en este campo? Por supuesto que sí. Pero además, si vemos al mismo tiempo qué ha estado ocurriendo con el asunto de la generalización en el uso de la banca electrónica, la cantidad de veces que acudimos a un banco y la cantidad de formularios que utilizamos para hacer alguna transferencia, algún depósito, etcétera, se ha reducido considerablemente. Entonces,
Tenemos un mercado financiero, Luis, que ha ido reduciendo costos en dos conceptos muy importantes que condicionaban la operación de los bancos. A esta reducción de costos no ha correspondido una reducción en los precios que paga el usuario por servicios bancarios, concretamente el asunto de las comisiones bancarias. Estamos frente a una iniciativa que en mi opinión es buena, pero que fue comunicada de manera muy poco afortunada. Estamos frente a una oportunidad para analizar un tema que sin duda va a beneficiar el bolsillo de los usuarios de los servicios bancarios y que sin duda va a obligar a los bancos a ser más competitivos a partir de una reforma, la reforma financiera que se aplicó en este país hace 4 años y entre cuyos objetivos se hablaba de reducir los costos para los usuarios de servicios bancarios, cosa que no ha ocurrido ni con tasas ni con comisiones. ¿Quién les tiene que bajar las comisiones? ¿El Congreso, el Banco de México, ellos mismos? ¿Qué tendría que pasar aquí, Mario? ¿Qué opinas? Bueno, es una atribución del Banco de México. Ellos aprueban o desaprueban las comisiones Sí. que ponen sobre la mesa los bancos. Yo creo que sí tiene que haber una suerte de autorregulación, ¿no? Que estás pidiendo mucho a los bancos, ¿no? Que pues de por sí, como decía Enrique, no hay una penetración todavía tan grande, y ese es un poco el argumento de ellos, ¿no? Es saber mis márgenes o mis ingresos por parte del negocio de intermediación, pues no son tan altos, entonces yo tengo que cobrar comisiones porque pues así funciona un poco, ¿no? El modelo de negocio de la banca. Yo creo que sí, definitivamente se tienen que cancelar algunas comisiones, se tiene que regular más, que es algo que ciertamente el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda, pues no ha querido ponerle mano, no quiere meterle mano en los últimos años. Yo creo que sí, los bancos de alguna manera se han, no quiero decir aprovechado, pero se han tomado un poco ventaja de que no se les ha regulado. Sin embargo, me parece que la propuesta de Ricardo Monreal es popular y populista, porque a quien no le va a gustar que le recorten, quien utiliza servicios bancarios o servicios financieros, que le recorten las comisiones. Yo creo que eso es popular y me cuesta muchísimo trabajo creer que Andrés Manuel López Obrador no tenía conocimiento de ello, porque además la propuso un miércoles, hizo este anuncio un miércoles y el lunes se había reunido el presidente electo con los legisladores, con senadores y diputados, es decir, oye, para revisar la agenda, además. Jane Kolpolevsky está enojadísima diciendo que no. Yo creo que esto es parte del juego. Fingidos. Sí, Esto es ¿será? parte del show, a mi parecer, y lo he escrito en las columnas en el Universal. Yo creo que sí es parte de un show y yo creo que se inscribe en esta lógica del perverso, ¿no? golpe en la mesa, decir, a ver, ya les dije a los mercados financieros que no voy a supeditar mis decisiones de gobierno a lo que ellos me marquen, lo cual creo que ese es otro tema, me parece también grave que pelearse o querer pelearse con los mercados financieros. A los inversionistas del nuevo aeropuerto les dijo, a ver, no se va a hacer como ustedes querían o como quería el gobierno de Peña Nieto, se va a hacer diferente y yo voy a poner las condiciones, voy a volver a negociar con ustedes. Y ahora le tocó a la banca y le tocó a Ricardo Monreal echarse ese tiro. Pero de parte de Andrés Manuel López Obrador, a ver, por favor, yo no... O sea, tú sí ves que esto está planchado, pues. Yo creo que está totalmente planchado y que eventualmente van a terminar... No creo que se meta a la congeladora esa iniciativa, quizás se patea a febrero, como dijo ya Ricardo Monreal, pero creo que las van a regular, van a llegar a un nuevo acuerdo con los bancos y va a haber un nuevo entendimiento del gobierno esto es con el sector financiero. El acuerdo se llega con los bancos y no se toca la autonomía del Banco de México, sí se toca la autonomía del Banco de México, que es ahí una duda que han tenido muchos, lo que planteabas, Enrique, o sea, a ver, ¿qué va a pasar si es el Congreso el que dice prohibimos comisiones? ¿Afecta mucho? ¿No afecta? O sea, ¿no tendría que ser esto totalmente autónomo de una decisión del banco? Mira, Luis, yo creo que sí, eso es, la ley lo establece. Como decíamos, es el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros que le da esta atribución al Banco de México. El Congreso no tiene toda la información. Mira, simplemente, o sea, las comisiones por consulta de saldo y retiro de efectivo, bueno, pues suena razonable. Por facturar, no comisión por facturar un monto mínimo en los comercios, es lo que establece la propuesta de Monreal. Por reposición de plástico, por disposición de crédito, por anualidad, por tarjeta, por solicitud de estado de cuenta, pues pudiera ser, suena razonable. No digo que sí, no digo que no. Ahora, ya lo dijo Pedro, más de 1,500 comisiones. ¿Cómo es
Todo Hay parece unas que es están razonable, pero fortísimas. ellos saben cómo es la estructura de costos. Si tenemos una autoridad de competencia económica que debe analizar la estructura de costos de los precios para determinar si hay extracción de rentas, que parecía ser que sí lo hay, bueno, pues que intervenga la COFECE a petición de Banco de México, que es el regulador, y entonces en forma ordenada vas interviniendo en un mercado donde el análisis así a simple vista de lo que se obtiene de comisiones en las matrices de todos estos bancos, de las filiales de estos bancos, en comparación a lo que obtiene en México, pues todo nos hace indicar que sí hay rentas y que sí es bueno, pero el cómo importa muchísimo, y el cómo tan desordenado generó esta reacción, ¿no? Y nada más coincido con Mario, o sea, yo veo la estrategia de negociación de Monreal como policía bueno y policía malo, ¿no? O sea, todas las iniciativas están mandando a través de Monreal. Entonces, que de repente Monreal se fue por la libre. Oye, ¿cómo me hiciste esto, Monreal? ¿No se hace esto? No, estaba... políticamente estaban separados, ¿eh? Políticamente estaban separados cuando lo de... A ver... lo de Claudia Ruiz Massieu, lo de Claudia Sheinbaum, perdón. Ya Claudia Ruiz Massieu, perdón. Lo de Claudia Sheinbaum, ¿se acuerdan? ¿No? Ganas con 30 millones de votos, 53% del apoyo. O sea, ¿quién se va a pelear, dices? 75% tienes ahorita de popularidad. De veras, Monreal se va a pelear con López Obrador. Y en todas las iniciativas está de acuerdo. No, yo veo más bien policía bueno y policía malo para decir, oigan, banqueros, de veras, Banco de México, interven, bajen, porque de veras, yo sí no quiero tocarlos, pero ya ven a Monreal cómo se pone, y ya ven a los senadores cómo se pone, y esto, ayúdenme. Y además es una señal del López Obrador, dice, a ver, tengo tanto poder concentrado en el Congreso, en los estados, nivel federal, que, bueno, a ver, vamos a decir que el Congreso pues es autónomo, es independiente, que yo efectivamente puedo proponer, pero ellos también deciden, es decir... Ellos disponen. Exacto, es parte de este juego. Generar sus contrapesos ficticios. Andrés Manuel López Obrador es un hombre muy inteligente políticamente hablando, sin mi duda. Y un hombre de símbolos y de señales. Yo creo que todas estas señales que va dejando en el camino, en tanto toma la presidencia formalmente, pues nos hablan de quién es, ¿no? De cómo va tomando decisiones. Para cerrar, Pedro. Dos ejemplos nada más que son muy útiles, Luis. A ver, ¿cuánto nos cobra un cajero automático o un banco por sacar dinero de una red que es ajena a la del banco en el cual tenemos nuestra cuenta? A ver, nos cobran entre 8 y 50 pesos por sacar dinero de un cajero automático que no es el del banco propio. Y no porque seamos dueños de un banco. O sea, si de HSBC sacas en Banorte, ¿no? Por ejemplo. Si el 60% de los mexicanos tienen salarios que son inferiores a 7,000 pesos al mes, cobrarles estas comisiones es verdaderamente una locura. Pero además, cuando usted quiere pagar con tarjeta de crédito en algún comercio, le dicen, si va a utilizar la tarjeta, le voy a cobrar una comisión del 3 o hasta el 5%. No resulta tan... no deja de ser paradójico que en este país hablemos de la bancarización, que hayamos metido a nómina de bancos el pago de sueldos de un número cada vez mayor de trabajadores, pero sigamos cobrando comisiones tan elevadas por retiros en cajeros automáticos. Y no deja de ser paradójico en este país que busquemos que cada vez más utilicemos el pago a través de tarjeta, cobrándoles un sobreprecio de esta naturaleza. Yo creo que estas dos comisiones particularmente tienen un impacto directo sobre el poder adquisitivo de quien extrae dinero, sobre quien paga con tarjeta de crédito, y son dos comisiones que, si las comparamos con lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, no existen ni en Estados Unidos ni en España. ¿Vale la pena mantenerlas? Yo creo que no. ¿Vale la pena eliminarlas? Yo creo que es un asunto que tendría que decidirse a partir de una consulta muy, muy amplia al respecto, pero por eso digo, es una buena iniciativa, pero comunicada de una pésima manera. Gracias, muchísimas gracias, Pedro Tello. Enrique Díaz Infante. Pues mira, yo nada más cerraría diciendo que todo este tipo de comisiones pues están inhibiendo objetivos de política pública, como es fomentar la inclusión financiera y la penetración del crédito a los particulares, con el impacto que esto tiene en el crecimiento del país. Entonces, yo creo que es buena y atendible en cuanto al objetivo. Ahora, vuelvo al tema de si el Congreso tiene los conocimientos, la información suficiente para estar regulando esto. Banco de México en 2015 sacó un estudio sobre las condiciones del crédito en tarjetas de crédito y determinó
que el costo del crédito, la tasa de interés, aquí en cuanto al tema de tasa de interés, no comisiones, pero corresponde al riesgo legal el 44% del costo, gasto el 38% por administración y utilidad y 18% por costo de fondeo. Entonces, como que es toda una estructura de cómo se conforma la estructura de precios de la tasa de interés, de comisiones, estarse metiendo el Congreso, tiene ese conocimiento, no generará distorsiones. Entonces, eso también es parte de lo que asustó y esperemos que Banco de México, COFESE, ahora sí le entren al tema, que son los que sí saben. Muchísimas gracias, Enrique Díaz Infante. Mario Maldonado. Yo creo que este tema de las comisiones es un arma de doble filo, por llamarlo de alguna manera. Por un lado, creo que, como dice Pedro, es cierto que algunas se tienen que cancelar porque no existen en ningún otro lado y tienen que cancelarse o regularse, disminuirse. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Por el otro lado, si eso sucede, los bancos empiezan a perder rentabilidad, a perder ingresos operativos, ingresos netos. Lo que muy probable va a suceder es que van a encarecer su otro negocio, que es la intermediación, y van a cobrar más caro por prestar dinero, aunado a esta tasa de interés, de la tasa de interés de Banco de México, que va a cerrar seguramente el año en 8.25%. Entonces, creo que hay un arma de doble filo que efectivamente se tiene que estudiar, realmente analizar a fondo con todos los actores involucrados y sacar una buena regulación. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. En lo que vuelve a generar otra vez un poco de dudas, de incertidumbre, de discurso, es lo que dijeron ayer los bancos, la Asociación de Bancos de México, este posicionamiento donde dice claramente que rechazan los términos en los que se ha referido Ricardo Monreal a este abuso, a que están cercanos a la usura, al agiotismo. Es decir, creo que finalmente este discurso de Ricardo Monreal pues es muy parecido al de Andrés Manuel López Obrador, en el que no le importa llamarle a alguien fifí, no le importa llamarle la mafia del poder, no importa ponerle calificativos extremos que ya te generan pues un desentendimiento, digamos, este respeto que debe haber con los poderes económicos, con el poder político. Es decir, caer ya en este tema, ¿no?, de poner calificativos. Ahí yo creo que es donde sí hay un tema que debe cuidarse y que no pues debe continuar. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias. Ahí. Muchas gracias, Luis. Gracias, Buenos días. Mario. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Enrique.